Hola, ¿qué tal? Les saluda Víctor Ramos. Estamos continuando con este entrenamiento desarrollando un sistema desde cero en el lenguaje de programación de C# y la parte de almacenamiento de datos en SQL Server. Ahora, un elemento muy importante de lo que nosotros vamos a comenzar a desarrollar. Yo les recomiendo que en esta parte sí tratemos de trabajar o encontremos nuestra programación estándar. Esto no quiere decir que nosotros copiemos algo de otro programador como ya está manejando su escenario de trabajo, sino que nosotros mismos desarrollamos nuestro perfil estándar, cómo vamos a interactuar con diferentes actividades dentro de la programación, como por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer un tema de muestreo de información o listado, cómo vamos a hacer un tema de registrar una nueva información, cómo actualizar datos, cómo eliminar y todos esos detalles. Entonces, si manejamos esa parte de actividades como un camino estándar, vamos a poder hacer el uso de la reutilización de codificación, o sea, reutilizar nuestro propio código. Entonces, vamos a trabajar bajo una línea estándar, en este caso la que yo domino, y ustedes también encontrarán su propio estilo, van a agregarle capaz algunas opciones más, pero formen su propia línea estándar de programación bajo su propio estilo. Ok, hasta el momento ya nosotros hemos desarrollado la capa de entidades, la de datos y la de negocios. Aquí tenemos las propiedades, acá tenemos el medio de comunicación que va a tener directamente hacia el motor de base de datos, en este caso el SQL Server, la capa de negocios, la capa, como decir, intermediaria que procesa la información recibida desde la capa presentación y que luego va a ser enviada a la capa de datos. Y esta obviamente que realizará una comunicación de resultado final hacia el SQL Server, en este caso el almacenamiento de datos. Perfecto. Regresamos a lo que teníamos en un inicio, el tema de nuestro formulario en la capa presentación, formulario y categoría. Ya tenemos brevemente el tema de diseño, validamos que tengamos una referencia con los nombres personalizados a cada uno de los objetos para poder hacer una mejor referencia a cada uno de ellos. Ahora, cuando inicie el formulario, permítame un momento, quiero asegurarme si en la parte de program está el formulario que vamos a comenzar a trabajar. Perfecto, categorías. Cuando inicie nuestro proyecto, ¿qué es lo que debe hacer de primera mano? Por ejemplo, vamos a ejecutarlo para ver y observar qué es lo que necesita. Esperamos un momento que cargue. Y cuando inicie el tema del formulario, yo lo que quiero de primera instancia es que me muestre un listado de la información que tenemos actualmente. ¿Ya? Y a partir de ahí ver qué decisión tomo con respecto a los procesos. Entonces, cuando cargue mi formulario, tengo un pequeño data grid view. No tengo nada de información todavía, pero sí me gustaría que cuando inicie tenga esa referencia. Entonces, vamos a comenzar a trabajar sobre ello. Para esto, vamos a ir a seleccionar el formulario, una parte del formulario libre, y le vamos a dar clic derecho, ver código. Y a partir de esto nosotros vamos a elaborar los casos que necesitamos. En este punto voy a necesitar especificar las librerías que van a trabajar con este escenario de mi formulario. En este caso yo voy a utilizar el de la solución Minimarque. ¿Con quién tengo acceso? Con entidades, para poder acceder a las propiedades de acuerdo a lo necesite, y también con la parte de negocio, porque a él es que le voy a encargar lo que yo procese de la capa presentación, se le encargaré a él y a él continuará el resto de camino. O sea, se comunicará con la capa de datos y la capa de datos procesará la información final. Ok. Ahora, necesito, a partir de aquí, ya voy a comenzar a definir métodos de trabajo para poder de una u otra manera uniformizar la tarea que voy a aplicar. Ya, permíteme un momento, tengo public, esta parte está bien. Voy a definir de primera mano un método, aquí. Voy a generar un tema de región, esto lo hago con numeral, región, y lo voy a llamar mis métodos. Yo acostumbro bastante con esto para poder ir organizando mi programación, aquí en región, y lo cierro. Dentro de este espacio voy a comenzar a trabajar todos los métodos que yo necesite. Lo primero que necesito es un private, un método tipo privado, voy, y lo voy a llamar mostrar. Mostrar sea o listado sea.
podríamos llamarlo así. Pero en este caso yo necesito darle una característica al grid, o darle un formato. Entonces voy a ponerle formato, -CA, abro y cierro paréntesis, genero las llaves y estoy listo para trabajar. Este método lo que se va a encargar es de darle un formato a la información que llegue al Data Grid View. Todavía no sabemos qué información va a llegar, pero de acuerdo a lo que yo tengo definido en mi SQL Server, mientras lo voy a iniciar, permítame un momento, mientras que carga mi SQL Server, yo voy a asegurarme que la información, permítame un momento, mientras que carga, quiero validar un momento en la parte categoría, tengo mi usuario soporte, bueno, mi usuario sistema y clave soporte. Ya, con ese vamos a iniciar el tema de mi SQL Server. Ahora, lo que yo necesito es en la parte de programación, permita que cargue, ahí está cargando, perfecto. Sus sistemas, mi clave soporte, le doy iniciar. Voy a dejarlo iniciado mientras que continuamos el tema de programación, Minimarket, aquí lo tenemos. Perfecto, lo dejo desplegado el tema de las tablas mientras minimizo esto. Ahora, yo tengo definido un tema de interacción de datos que debemos manejar aquí. Si revisamos en la capa de datos, tenemos un procedimiento almacenado. Este procedimiento almacenado me devuelve dos columnas de información, el código y la descripción de la categoría. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo voy a armar un formato en base a eso. ¿Ya? Pero aquí le debo dar formato al Data Grid View principal y le voy a decir que la columna columns, así lo voy a definir. Vamos a abrir el tema de los corchetes y le voy a decir que la columna 0, ya que sería la primera columna, va a tener una dimensión. Si sé que va a ser el tema del código que va a caer en esta columna, le voy a dar un tema de, ¿sí? Vamos a comenzar con 100, a ver. Data Grid View principal, punto column también, nuevamente, genero los corchetes, le digo en 0 mismo, voy a aplicarle el tema del header text. ¿Ya? ¿Esto con qué finalidad? De poder darle una etiqueta a la columna. En este caso yo le podría poner código CA de categoría, punto y coma. ¿Qué más podría hacer aquí? Nuevamente Data Grid View principal. Ahora la columna. ¿Qué columna sigue? La columna 1. También aplicamos un width porque este sería el tema de la descripción. Voy a ponerle algo de 300, exagerando un poco. Data Grid View principal, punto column. Y también le voy a dar un tema de un header text. Va a ser igual a la categoría, punto y coma, listo. Con esto nosotros le damos una cierta decoración a la información que tenemos de resultado. Hasta aquí le hemos dado un formato, pero esto todavía no le garantiza nada con el tema de muestreo de información. Ahora lo que nosotros debemos hacer es lo siguiente. Acá vamos a desarrollar un siguiente método que es la que sí va a estar encargada de traer la información. Esta sí va a estar encargada de traer la información, que es un void, vamos a llamarlo mostrar o listado de categoría, ¿ya? Que guarde mucha referencia. Veamos un ratito acá antes que continúe. Voy a cerrar un ratito esto de acá, genero mi llave y me voy a la parte de negocio. Si te das cuenta, aquí tenemos listado CA, listado CA también lo tenemos aquí. Perfecto, entonces en formulario también pondremos listado CA. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Debemos encargarnos de recolectar la información. Ahora, para un mejor control, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a manejarlo dentro de un tricache. Yo recomiendo bastante que cuando nosotros interactuemos con datos, lo manejemos bajo este escenario. ¿Ya? Vamos a ajustar esta parte de aquí, la variable. En el cache vamos a colocar que controle un tema de mensaje. ¿Ya? Mensaje show, permítanme, mensaje box, ¿verdad? Mensaje box aquí, punto show, abrimos paréntesis, ponemos x punto mensaje, la variable que va a capturar el mensaje error, más el contenido static. Listo. Aquí lo tenemos. Esto en caso que salga un error, aquí no lo debería lanzar. Ahora,
comencemos a programar dentro de esta parte. Yo necesito que mi Data Grid View principal reciba la información, ¿ya?, en el Data Source. ¿Cómo lo voy a alimentar? ¿Desde dónde? De mi capa de negocio, N, categoría, y llamo al proceso listado sea. ¿Qué información necesita de primera mano el tema del listado sea? Necesita obviamente un contenido, ¿ya? Aquí le voy a brindar lo que sería dentro de mi método. Me faltó agregar un string porque necesito enviar un tipo de dato cadena y lo voy a llamar famoso ctexto. Igual vamos a continuar bajo esa misma línea. Ctexto, perfecto, ya lo tenemos. Estas dos partes, tanto el método que va a recolectar la información desde la capa de negocio y a su vez va a informarle a la capa de datos de recolectar la información de SQL Server y lo traerá directamente a mi capa presentación y lo cargará la información a mi Data Grid View. Ahora, hay que tener en cuenta que la tabla todavía no tiene nada de información, no tiene nada de contenido. Entonces, vamos a trabajar sobre esto. Voy a hacer una primera consulta. Mientras que trabaja eso, voy a regresar a mi proyecto acá. ¿Ya? Eso es lo que va a cargar. Si esto carga tal cual, mira, voy a utilizar esta parte de aquí, guardar datos, regreso a la parte de mi proyecto y me voy en el formulario y me voy al evento load, ¿ya?, porque necesito que cargue una determinada tarea. Si yo le pongo, por ejemplo, this.listado sea y solo le envío esta información así con el símbolo de porcentaje, observemos cómo regresa o cómo se alimenta la información en el Data Grid View. Lo ejecutamos. Esperemos un momento qué es lo que nos ofrece el resultado. Vamos a esperar un momento y ves. Como les comentaba, todavía la tabla no tiene tema de información. Aquí lo podemos observar también en el SQL Server. No hay un contenido. Pero como no tiene un tema de formato, está regresando tal cual con el nombre y el campo como está estructurado en el SQL Server. Es aquí el detalle por la cual yo aplico un tema de formato. ¿Ya? Aquí aplico un tema de formato. Si te das cuenta, en la codificación que he hecho, solo estoy llamando a este detalle. ¿Ya? A este detalle. Yo diseñé un formato aquí, que esto solo funciona siempre y cuando el Data Grid View recibe el contenido a través del Data Source. Como ya lo recibió aquí, yo tranquilamente dentro de este método puedo llamar al otro método this formato sea, y con esto cobra la estructura, la grilla. Vamos a ver el formato, ¿eh? Ejecutamos. Vamos a esperar un momento. Listo. Aquí ya tiene la información tal cual como yo se lo he definido acá. ¿Ya? Categoría. Perfecto. Ese es el formato que ya yo le voy dando. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video. Ya hemos hecho el proceso de listado de información. No es complicado, es muy sencillo. Lo interesante de la programación en capa es que ya le cargamos menos tarea a la parte del formulario en sí. No nos llenamos con tanta codificación en el formulario, simplemente traspasamos el proceso a una siguiente capa, que es la que mediaría la información entre la capa presentación y como también la parte del almacenamiento de datos, que en este caso es SQL Server. Ya, nos vemos en el siguiente video avanzando con el resto del proceso. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.